medición de la longitud terrestre en economía. Dice, este es un tema de tecnología, no es de economía, pero la economía y la tecnología están casadas. Pero sobre todo es porque está metido dentro de todo el proyecto que yo inicié al principio del curso, que era hablar de la carrera de Indias y de todo el comercio y todo lo que significó para España el descubrimiento, desarrollo, colonización e integración en nuestro estado. Y esto es importante porque lo de colonización se empieza a hablar en el siglo XIX, que nosotros habíamos colonizado en España, América, y en realidad nosotros no habíamos colonizado América, nosotros habíamos integrado a América en nuestro reinado. El reino de España era el reino de Castilla, Aragón, Cataluña, Sicilia, Nápoles, Flandes y todas las 4 virreinatos que había en América. Todo eso era el reino de España. Por eso, cuando alguien discute y habla de la colonización nuestra en América, no fue tal colonización, sino fue la integración de un territorio en nuestro reinado, en el reinado de España, como todo el resto de reinos que dependían de España, en Italia y en Europa. Bien, por eso lo meto en el área de economía, esto de lo de la medición de la longitud. ¿Por qué? Pues hay un problema que ahora vamos a ver. Hay un problema que es el problema de cómo te sitúas dentro de un mar cuando no tienes ninguna carta de navegación. Lo que les pasó a Colón y a todos los que fueron. Metieron en un mar sin cartas de navegación y sin mapas. Entonces dices, ¿cómo se puede mover uno en un mar desconocido y totalmente sin haber sido registrado ni traspasado a ningún mapa? Van a ser ellos los que van a elaborar las cartas de navegación en todos estos. Tenemos que tener en cuenta que dura la integración de la carrera de Indias dura 3 siglos, o sea, desde el 16, 17 y 18. Con el descubrimiento de América y termina con las guerras de la independencia americana. Bien, pues haciendo esta primera introducción, este cuadro ya sabéis, si lo habéis visto, que lo pongo siempre, porque yo estudio todos los temas bajo esta perspectiva. Es decir, nos importa realmente cuáles son el comportamiento, las acciones que los hombres hacen a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Y qué hacen los hombres españoles en este entonces, sí. Y por eso meto desde que se estudia la filosofía moral, desde ahí es por el comportamiento de toda la sociedad y de ahí sacamos las deducciones. Esto cuadro, sobre todo, quiero explicarlo para que se entienda que cuando estamos hablando de ciencias sociales, estamos hablando de ciencias del comportamiento humano. Y entonces, como son comportamiento humano, y el hombre por naturaleza nace libre y con capacidad de decisión libre, entonces tenemos que pensar que las ciencias sociales no tienen nada que ver con las ciencias de la naturaleza, porque las ciencias de la naturaleza ocurren siempre según las leyes que la naturaleza tiene puestas. Y las acciones de los hombres no ocurren siempre igual. Depende de qué hombres estamos hablando, de qué personajes, qué humanidad estamos contemplando, para saber que su comportamiento puede ser de una forma o de otra, porque tenemos capacidad de elegir alternativas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta en toda la carrera de Indias, porque creo que la carrera de Indias es
la acción de la sociedad española, de los hombres del reinado de España, más importante en toda su historia. Lo más importante porque es que desde el descubrimiento de América para adelante, el mundo es totalmente nuevo. Mucho más importante que la llegada a la Luna y que cualquier descubrimiento, incluso el descubrimiento de la penicilina que podemos hablar. O sea, cambia totalmente la historia de la humanidad a partir del descubrimiento. Bien, entonces, el primer reto con los que se encuentran los navegantes, pues es esto, y este es el reto para la carrera de Indias. El reto está en que tienen que ir a unos mares sin cartas de navegación. Hoy día, en los tiempos en que vivimos, Ángel Mazo, que está oyéndome, pues toda la navegación se hace, tanto la aérea como la marítima, se hace con cartas de navegación. Están ya hechas, ya se conocen las longitudes, las latitudes y los puntos de referencia gracias a que luego después del descubrimiento más importante que son todas con las salidas y la creación, las salidas de los satélites artificiales, pues con los GPS y la localización desde los satélites de dónde está, podemos saber. Hasta nosotros cuando vamos a hacer senderismo llevamos el GPS en el teléfono y sabemos dónde estamos en ese mismo. En aquellos tiempos precisamente eso no lo podían hacer. Bien, pues el índice de la presentación que vamos a tratar hoy lo procuro dividir en tres partes. Lo primero de todo es los antecedentes que tenía vamos a hablar antes de 1492, antes de Colón, los antecedentes que existían de cómo estaba configurado la Tierra y cuáles eran las dimensiones de la Tierra y si era, independientemente de que girase o no girase alrededor del Sol, si fuera el centro, o sea, si la Tierra fuera el centro del universo o fuera el Sol, pues luego después hemos visto ya que ya no solo no hay la Tierra como centro, ni siquiera es el Sol como centro, ni siquiera la galaxia en la que estamos es como centro, pero esto lo hemos aprendido mucho más tarde. En aquellos tiempos, y estamos hablando, Copérnico, que es el primero que hace un estudio y en el que explica y dice que habla de la teoría y que entonces dice que la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, es Copérnico, pues es de los años 1500 y pico, siglo X. El hecho de que lo hubiera escrito Copérnico no quiere decir que todos los que vivían en los años 1500 lo supieran, ni siquiera los navegantes. Había las dudas de si la Tierra era redonda o no, independientemente de los antecedentes, que vamos a hablar de ellos, que desde los sumerios y los asirios, egipcios y sobre todo los griegos, ya habían descubierto que la Tierra era redonda, no era una superficie plana, sino que era. Pero bueno, esa sería la primera parte de los antecedentes. Lo segundo es descubrir cómo se localizaría hoy día dentro de la Tierra, cómo se localiza. Este punto está aquí. ¿Cómo? Pues a base de dos medidas, que son la longitud y la latitud. Por eso tendríamos la localización de en qué sitio estamos y a qué sitio queremos ir. Que tenemos que saber también no solo el punto de dónde estábamos, sino también el punto al que queríamos. A ver qué trayectoria o qué rumbo teníamos que tomar desde el barco, qué rumbo teníamos que tomar para llegar. Y en último término, y la última parte es la parte, si quieres, la más importante, es decir, durante esos 3 siglos, cómo en todo el mundo se estudia la forma de localizar tanto longitud como latitud y la situación en el punto en que estábamos en el viaje. Eso vamos a ir viéndolo a lo largo de la.
Sabemos que los barcos, o sea, para darnos cuenta cuál era el problema que tenían los barcos en sus viajes, es que los barcos que pretendían una actividad de negocio, fundamentalmente de transporte de negocio y transporte inclusive de ejércitos y de armas, pues había en los barcos, cuanto más grandes fueran, mayor posibilidad de carga tenían, pero al tener mayor posibilidad de carga, carga tanto de mercancías para comerciar en América como para tener una mejor defensa, un armamento mejor y para ir armados contra la piratería y contra los que atacaban a los barcos y querían apoderarse de aquellas riquezas que nosotros estábamos viendo o intercambiando con América. Ello, ¿qué ocurría? Pues que había que tener una tripulación mucho más grande y si había que tener una tripulación mucho más grande, había que llevar habituallamiento suficiente en ese viaje para todo el tiempo que durase. Ya tenemos que el viaje, necesitamos saber cuánto tiempo íbamos a durar, iba a durar el viaje. Y a cuántos teníamos que alimentar y a cuántas teníamos que darle agua para que no se murieran en el viaje. Es uno de los problemas graves que tiene en la trayectoria propia de un barco en aquellos. Es decir, salimos del puerto de Palos, sí, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar? Porque tengo que alimentar a toda la tripulación y tengo que dar agua. Sabemos cuál es, independientemente de la pérdida o sea, del problema de localización del barco en un sitio, en un territorio que estaba desconocido, eran los mares del Atlántico, eran desconocidos, pues el problema era no solo si había tierra y si había rocas y si había fondo suficiente para no encallar, sino que también no estrellarnos contra el territorio, sino también lo importante era que la gente siguiera viva durante todo ese viaje, no tuviera pues lo que se muriera de hambre, se muriera de sed o se muriera como yo en cantidad de viajes era lo de la disentería, que sabéis que es de vitaminas en la alimentación la que provoca la disentería y que llega a ser mortal. Quiero decir que este es el gran reto con el que se van a encontrar. Bien, pues entonces, en cualquier viaje que hagamos, hoy en día igual, primero tenemos que saber de dónde parte el viaje, desde qué sitio sale, saber exactamente a dónde quieres llegar, saber a dónde vamos a ir y entonces hay que plantearse el objetivo. Entonces, hay que saber que los marineros que salían de España iban con un objetivo determinado. Saber también, importante, dónde estábamos, dónde nos encontrábamos en cada momento del viaje, qué trayectoria, para saber el rumbo que tendría que modificarse, ajustarse o continuar. Debería disponerse de planos exactos del espacio que vamos a recorrer. Decimos que iban a descubrir una cosa que no se conocía, no podía haber planos ni cartas de navegación, que es como se llama. Ellos, la mayoría de los escritos de aquella época se hablaba de cartas de marear, son nosotros ahora llamamos cartas de navegación, pero eran cartas de marear, por el mar. Y los planos, bueno, que marcaban, y luego el saber en cada punto y saber que cada punto definido, qué sitio estábamos a lo largo del trayecto, hemos salido de aquí y vamos aquí, pero ¿en dónde estamos? ¿Aquí, allí o aquí dónde estamos? Pues saber en qué sitio estamos. Y eso lo teníamos que medir
el marinero, los pilotos. Esto lo guiaba la nave, la llevaba el piloto, independientemente de quién era el capitán. Fundamentalmente esa era la voz del piloto. Después los pilotos son los que van a ir haciendo las cartas de navegación, las cartas de marear. Son ellos los que van a hacer. O sea, quiere decirse que los pilotos tenían que tener conocimientos cartográficos para ir haciéndolo, tomando notas y ir haciendo planos, los planos que no existían, irlos haciendo hacia el futuro. Todos los mapas que tenemos, y en el Escorial hay una colección de mapas impresionante para ver. Yo creo que es una de las cosas, la biblioteca del Escorial es una de las cosas más interesantes que hay en este pueblo. La biblioteca tiene cantidad de documentación de mapas de estos que fueron los que se fueron haciendo durante. Y entonces sabemos que lo vamos a ver ahora en un vídeo que está en inglés, pero lo que importa se va a ver muy bien, y si eso, pues explicamos. Yo no sé cómo andamos de inglés, pero bueno, lo que importa es ver las figuras. Sabemos que un punto lo localizamos por 3 medidas. Uno por la longitud. La longitud son las circunferencias del ecuador. Otro por la latitud, que son las curvas que van de polo norte a polo sur. Y luego después otro, y así encontraríamos un cruce, y donde dice, ahí estamos. Pero ¿dónde estamos? Además, en altura con respecto al nivel del mar. Eso tendríamos una situación exacta de dónde estamos en el espacio. Y a partir de ahí, pues podemos subir o bajar. Esto de la altitud dentro del mar, dice, como es con respecto al mar, para los marineros no les importaba tanto, pero sí era importante en las islas y en los territorios que se van a ir descubriendo. Bien, pues este es el vídeo en el que vamos a ver cómo se mide esto. Latitude and longitude is a coordinate system that is used for locating any Está place on the hablando que globe. se mide gracias a The la first ever system for locating geographical positions by means of latitudes and longitudes was devised by Greek astronomer ¿Veis ahí en el Hipparchus. gráfico Today, it is widely used in global positioning systems hablando de and in que hoy en día, geographical gracias a los information satélites systems? y al GPS podemos saberlo. The Earth is divided up into horizontal lines of latitude Bien, and estos vertical serían los lines of paralelos, longitude. esto Latitude is read first, longitude second. Lines of latitude, Ecuador also known es as el parallels, paralelo are read in más terms of grande. north and south of the equator. The starting point is the equator, which is Se 0 le llama degrees latitude. el meridiano 90 cero degrees porque latitude north of the equator vamos a is the ir North viendo Pole. cómo lo explica él. 90 degrees south of the Las equator is the la South zona Pole. de polos, polo norte, Note polo that sur, the poles are polos at a aquí, 90-degree pues, angle from the la equator. medición cómo se hace con esas cuatro. North of the equator is Es the el northern hemisferio hemisphere. norte, que es del South of the Ecuador equator is hacia the southern arriba, el hemisphere. hemisferio sur North of del the Ecuador equator, hacia. we have the Tropic of Cancer. South of the equator, we have the Tropic of Bien, Capricorn. pues cualquier punto Between these lines que are the veamos, tropics. bueno, aquí está hablando de los At trópicos de 66 Cáncer, degrees, trópico de 33 Cáncer, minutes, que 44 eran las seconds north zonas and south of the cálidas, equator más are the Arctic and accesibles. Antarctic circles. Y saber que Between él le here está and the contando tropics is the que a temperate partir zone. de este meridiano, Lines of longitude are also meridiano de known as Greenwich, luego meridians. después hablaremos de The ello, starting point for es el reading que se longitude is toma the prime como meridian, which is a line referencia para passing near medir the Royal a la derecha Observatory o in hacia la Greenwich, near izquierda, hacia London el in the este o United hacia el Kingdom. oeste, pues saber This site was si estamos chosen en as el the hemisferio international este o en zero el longitude hemisferio reference line for an oeste. international Entonces, conference in y está 1884. hablando de Greenwich, The antipodal meridian of en Greenwich Londres, is es both cuando se define, 180 y degrees west está diciendo and que se define 180 como degrees east. meridiano de referencia desde West of the prime meridian 1904. is the western Quiere decirse hemisphere. que hasta aquel East of the prime momento, meridian hasta is the eastern 1904, no se hemisphere. había definido esa latitud, pero To también locate pasa a lo mismo con precise las point on medidas de the Earth's longitud surface, del degrees sistema of métrico de latitude and Zucchius, por longitude eso have que been también divided into es minutes a and finales del siglo seconds. XIX. There are 60 minutes in Pues each degree, lo que and está each minute diciendo es que is con la divided longitud into y la 60 latitud seconds. está fijándose cada uno. For example, the coordinates for the El Great Pyramid punto of Giza is está written as diciendo que en el 29 hemisferio degrees, norte
es, por 58 ejemplo, esta, la minutes, pirámide, está 45.03 seconds north, en esta 31 latitud. O sea, degrees, y ahí viene 8 minutes, norte, quiere decir and en la zona 03.69 del seconds hemisferio east. norte, y que es el este, está Now to midiendo show you how la to read the longitud. coordinates of a precise So, point. cada uno de los The puntos de la first Tierra example I will están use is medidos Mount por esas Nirahui in dos the North medidas, Island of New longitud Zealand. y latitud. As mentioned earlier, between each degree of ¿Cómo? latitude or Eso longitude there's the estamos division of hablando 60 de seconds. que esta sería Right on the line, it is en 0 la to primera 0 parte. Bueno, esto es minutes. menos Then it importante, goes pero to vamos a zero ver one, que zero two, está midiéndose 03, and so todo on. en función de los At the ángulos, halfway y point está would be medido 30 con minutes, ángulos followed by 31 sexagesimales, es minutes, and decir, so la on Tierra tiene until we get to 59 360 minutes grados before clicking alrededor. to the next Es degree of importante que nos latitude or quedemos con esto longitude porque where the minutes would be el returned back to Ecuador 0, tiene 0. 360 grados. Now that I've La shown you Tierra how to da read la latitude and vuelta, longitude, o get a sea, map gira and find the cada día en coordinates for 24 these horas three locations. 360 grados. Si The Sydney dividimos Opera los House, 360 grados, el Ecuador, Uluru, also los known as dividimos Ayers en Rock in 24 horas, Australia, cada hora and Mount Cook, da New un Zealand's ángulo highest de peak. 15 minutos. Thank you for watching. Esto de 15 grados, perdón, 15 grados, que lo vamos a ver luego después, más adelante. Bien, con esto era para presentar hacer esta presentación. No era tan importante la explicación que nos decía él, pero es esta, saber cómo se debe medir. Y eso también lo sabían los marinos, tenían que saber a qué distancia estaban, desde dónde partían y por qué, y si sabían que era esférica la Tierra, dice, y cuál era va a ser importante el saber también, el tener en cuenta que la Tierra es una esfera, pero aunque sabemos que no es una esfera exacta, sino que tiene irregularidades porque está un poco achatada por los polos, pero sin embargo, aquí ahora ya desde el tiempo de los griegos, que es lo que vamos a ver ahora, para ver los antecedentes, de por qué, cómo sirvió saber que la Tierra era redonda, bueno, y cómo lo descubrieron. Esto lo descubre, vamos, hay escritos desde un griego, un físico griego, físico matemático o filósofo, porque los filósofos en aquellos tiempos todos los filósofos eran matemáticos físicos, y entonces él se da cuenta que viviendo en el pueblo donde él estaba, que no lo veo aquí muy bien el nombre, bueno, el Siene, se descubre que hay un pozo y que cuando entra, en un momento determinado, entra un rayo de sol y llega, ilumina el fondo del pozo. Pero se va a Alejandría y eso no ocurre. Y entonces dice, desde Alejandría hasta aquí hay una diferencia con respecto al sol. Entonces dice, si el rayo de sol entra hasta el fondo del pozo, me voy al otro lado, a Alejandría, y sabiendo la distancia que hay desde Alejandría hasta Cirene, pues me doy cuenta de que si en Alejandría hay un ángulo, saldría un ángulo que lo calcula el ángulo gracias a una varilla que la pone en el suelo en vertical y produce una sombra. Y entre la varilla y la sombra sabe el ángulo que había en ese Alejandría. Y entonces ahí descubre que, vamos, no solo descubre que la Tierra es redonda, sino descubre que, teniendo en cuenta la distancia que había de Alejandría hasta Siena, pues y con una medida de 7,2 grados, la distancia eran estos no me acuerdo ahora, había 5.000 estadios, que 5.000 estadios era una distancia de, pues no me acuerdo cuántos, bueno, pero viene a decir que lo que sí que llega a calcular es que los 7,2 grados que tiene la sombra con otro, tiene esa distancia de 5.000 estadios. Si la Tierra es redonda y es una esfera,
y tiene 360 grados, automáticamente la Tierra ya puedo calcular si por cada 7,2 grados tiene 500 estadios, la Tierra mide y dice, él dice, la Tierra en circunferencia mide 39.000, entre 39.060 y 40.320 kilómetros, el diámetro de la Tierra. Dijo Eratóstenes en el 236 a.C. ¿Sabéis cuánto mide? Pues 40.075 kilómetros. ¿En qué se equivocó? En nada. El perímetro. El perímetro de la circunferencia del Ecuador, podemos decir del Ecuador o de la... Él le midió al revés, midiéndolo en vertical, pero o sea, si era una esfera, él calculaba que el diámetro, o sea, el diámetro máximo de la Tierra estaba entre 39.000 y 40.000 kilómetros, que resulta que ahora lo hemos podido medir y tiene 40.075 kilómetros. Ya los griegos, con ese sistema tan sencillo como es una vara y la sombra, pudieron medir la longitud del diámetro. Bien, esto es importante que lo tengamos también en cuenta. Puedes pasar allí, sí. En los grados que estábamos diciendo, si la circunferencia tiene 360 grados y lo dividimos en 24, pues cada hora dentro del diámetro serían 15 grados. 360 dividido entre 24 son 15 grados. Si cogemos el diámetro máximo, entonces podemos saber que con un ángulo de 15 grados tenemos una distancia determinada de kilómetros. Esto estamos hablando de si el Ecuador son los 40.000 metros, pero cuando nos vamos a paralelos por encima del Ecuador, ya no podemos aplicar esa distancia, porque la distancia de los 40.000 kilómetros es cuando estamos en el Ecuador. Fuera del Ecuador, las distancias, las circunferencias van siendo más pequeñas, entonces hay que medirlo. Y ese es el problema de ver. Dice, si yo salgo de Palos, que no está en el Ecuador, y me voy navegando en horizontal por el mar Atlántico hacia el oeste, que no sé por qué paralelo voy todavía, lo sé, ahora vamos a ver por qué, en qué paralelo voy, sí lo voy a saber, pero de momento quiero decir que ya no estaríamos en esto. Lo que sí que estaríamos es, podíamos calcular los paralelos, y eso lo hemos visto en la esfera, midiendo desde el Ecuador para arriba, decíamos hemisferio norte, y cogíamos el arco de 90 grados. Entonces, eso nos va dando la altitud. Y la altitud sí que se podía medir, porque gracias a la medición con respecto a los astros, que eran visibles en aquellos. Ellos con un sextante o un cuadrante, que era un aparato muy sencillo, que es para medir ángulos, que aquellos tiempos ya lo usaban. Lo usaban un tiempo de los griegos ya, o sea, quiero decir. Entonces podías saber en qué ángulo estabas dentro de la esfera simplemente con medir el ángulo con respecto al Sol o con respecto a la Luna o con respecto a la estrella polar. Decíamos que desde el Ecuador, que era el círculo máximo y era el paralelo cero, desde ahí íbamos subiendo 20 grados, 30 grados, 40 grados, hasta que llegamos al polo norte y eran los 90 grados. Eso mismo pasa hacia eso. La referencia, ¿cuál es la referencia fundamental que ellos estaban usando? La fundamental era la estrella polar. La estrella polar ellos hablaban de las estrellas fijas, y entonces la estrella fija, la que hay más fija es la estrella polar, que es en la Osa Menor, pues
Ese es el norte geográfico. Y de ahí, desde entonces, está tomado el norte geográfico desde la estrella polar. Otra cosa va a ser el norte magnético, que vamos a oírlo luego después, y es que vamos a ver que el norte magnético depende de la brújula. Dice, la brújula me marca el norte, no, la brújula marca el norte magnético. Eso en las charlas que nos ha dado Cristina de geología ya nos hablaba de cuál era, por qué era el eje magnético que estaba afectado por la masa consistente de la Tierra, que tiene en el centro de la Tierra tiene el hierro fundamental. Toda esa masa de hierro es la que marca el magnetismo, y el eje magnético de la Tierra no corresponde con el eje geográfico de la Tierra. Pero ellos eso no lo sabían. En aquellos tiempos el magnetismo, el electromagnetismo era desconocido para los navegantes españoles de aquellos tiempos. Eso lo vamos a ver ahora en el vídeo, lo que eso significa. Bien, en cualquier caso, vemos que hay una serie de fórmulas de cómo ir midiendo, pero nos faltan las referencias, desde dónde parto y cómo parto. Y esto va a ser la tercera parte de la parte. Bien, volviendo a los ángulos, lo que se mide en las distancias en el mar se mide con la milla magnética. Eso, con la milla marina, perdón, magnética. Con la milla marina. La milla marina es la medida exacta de 1 grado y son los 1800 y pico kilómetros. No, 1800 metros. Bueno, es que no lo veo. 1800, sí está ahí. 1852 metros. Es 1 grado. Y con eso cogemos los 40.000, lo dividimos en los 300, en los 360, nos sale 1.852. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el desconocimiento, la falta de ese conocimiento de cómo situarse en el mar. Hay que tener en cuenta que durante toda la historia de Europa, y hablamos de Europa porque es la historia que conocemos, la historia de Asia la conocemos bastante menos, la historia de África no existía y América no se conocía, ni Oceanía, ni el Polo Norte, ni nada. En la historia de España, de Europa, toda la navegación se había hecho en el Mediterráneo o yendo por el Mar del Norte a lo largo de la costa. Es decir, se tenía la referencia de costas. Entonces, toda la navegación se hacía con referencia de las distintas costas. Y que existen planos de navegación, de cartas de marear del Mediterráneo, pues desde el tiempo de los griegos y desde los romanos. Ya de marear. De que en el Mediterráneo no tenían ningún problema. Tampoco tenían problema en lo que es la costa hasta el Mar del Norte, porque iban paralelos a la costa y se habían ido tomando todas las decisiones. Eso. Pero cuando de pronto los portugueses dicen que quieren irse al este y los españoles dicen que quieren irse al oeste, entonces nos encontramos en alta mar, y en alta mar ya no tenemos referencia. No hay faros, no hay cabos, no hay golfos, no hay nada de eso. Y entonces dices, ¿cuáles son los problemas con los que me encuentro? Pues es saber a qué distancia estoy de la Tierra, qué línea estoy llevando. Sí que puedo saber, por esto que estábamos diciendo con la medición, con la regla, los astros del norte, o sea, sobre todo el polo, la osa menor, la estrella polar, y también inclusive los movimientos de la Luna y los movimientos del Sol se habían tomado medidas. Hay que tener en cuenta que
ya desde el tiempo de los asirios, ellos tenían, y se ha reflejado, y en las piedras estas rosetas y todo eso que que se han ido descubriendo, se ha visto que ellos tenían tomadas ya referencias y observaciones de todos los astros y de cómo se movían y la referencia que tenían con respecto a nosotros, ya desde el tiempo de los asirios, pero todo ya mucho más reflejado en documentación es el tiempo de los griegos, que ya sí tenemos documentación escrita en papiros y en pergaminos, etcétera, de los griegos y de eso. Bien, pues entonces como como Cristóbal, o sea, desde Cristóbal Colón dice, me voy por el oeste voy a salir por el oeste hacia la India, ¿Por qué hacia la India? Porque por tierra sí habían ido los europeos, habían ido por tierra, y la ruta de la seda y todo eso habían ido por tierra hacia la India, y sabían dónde estaba la India. Sabían dónde estaba Japón y dónde estaba Corea y dónde estaba todo eso por tierra. Y ellos habían tomado ya las referencias con respecto a los astros y sí sabían en qué paralelos estaban. Ya lo sabían. Y Colón eso ya lo sabía. Lo vamos a ver ahora. Lo va a saber también Magallanes y todos los demás. Pero bien, he cogido estos 4 ejemplos para ver el problema que le causaba a los navegantes el no saber y no poder medir la longitud. Sabemos que estaba en un paralelo, lo vamos a ver ahora, porque Colón ya sabía que Japón estaba en el paralelo 30 grados al Ecuador, en el paralelo 30 grados, que era el equivalente más o menos a las Islas Canarias. Corea está entre 30 y 40 grados, Japón es largo y entonces está entre 30 y 40, pues él sabía que estaban ahí. En las Islas Canarias están en el paralelo 30. Luego Colón sabía que estaba en el paralelo 30. Ya que yendo hacia el oeste llegaría a Japón, que es lo que aquí, si lo veis aquí ahora en el mapa, que este es un mapa actual, y coges el año el 30, es que no se ve Europa, pero está pasando. Lo que no sabía Colón es que entre medias de Corea y las Canarias había un continente, porque no lo sabía, porque no había forma de saberlo. La única forma de saber que había un continente en medio es ir navegando hasta encontrarse con él. Lo que sí que él sabía es que estaba en el mismo paralelo de las Islas Canarias. Entonces dice, lo que tengo que hacer es ir al oeste. Dice, no me tengo que mover de la línea del oeste. Entonces tengo que llevar ese paralelo, ir sobre esa circunferencia de 30 grados, midiéndola siempre con respecto a la luna, sol y las estrellas. Él sabía que se movía en ese paralelo. Eso sí lo podía saber. Lo que no sabía era a qué distancia estaba de la Tierra. Y eso es la medida de la longitud. Ver a qué distancia está de la Tierra, de dónde partía. Que no tenía esa referencia de partida. Los rótulos de la calle conmemoran al almirante, su bandera de guerra e incluso su primera colonia. Pero hace totalmente equipadas a vuestras expensas. Y hemos ordenado a Cristóbal Colón zarpar en ellas a determinadas regiones del océano. Voy a ir avanzando. Palo suministró 2 carabelas en buen estado, la Niña y la Pinta. Se fletó la tercera, la Santa María, difícil de manejar. Poco se sabe de las naves originales. Este diseño está basado en la investigación histórica y en cálculos al azar de eruditos. En España se han construido réplicas a escala real para conmemorar el 5º centenario del primer viaje de Colón. A su regreso, escribió también una larga carta a los monarcas españoles sobre sus hazañas.
Este es un viaje muy bien documentado. Solo con el diario de a bordo y la carta de Colón en mano, uno puede calcularlo en su mayor parte. Y mejor aún, si uno se remite más tarde a otros documentos. Claro que hay espacios en blanco, hay contradicciones, y esto mantiene ocupados a los historiadores, cosa que está muy bien. Pero la verdad es que la reconstrucción del viaje se puede hacer con solo estos documentos. Partimos viernes 3 de agosto de 1492 de la Barra de Saltés a las 8 horas. Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner el sol hacia el sur, 60 millas. Después al sudoeste y al sur cuarta del sudoeste, que era el camino para las Canarias. Ya decimos que partía de las Canarias. Colón se dirigió al suroeste para aprovechar los vientos alisios que soplan a través del Atlántico en esta dirección. Esto lo conocía bien de viajes anteriores a África. Pero había otra razón para navegar hacia el sur. El globo de Behaim, hecho en 1492, representa la forma en que Colón probablemente veía el mundo. Las Islas Canarias estaban en la misma latitud que su destino, las Indias, particularmente Zipango, que conocemos como Japón. Él sabía que estaba Japón. Dado que Colón no estaba seguro de la distancia, tenía sentido navegar primero a la latitud correcta y luego ir hacia occidente. Para determinar su latitud, Colón hizo uso bien del sol a mediodía, cuando está en su punto más alto, o de la estrella del norte por la noche. Llevaba a bordo todos los instrumentos y tablas necesarios. Así es como se avista el sol con un sextante moderno. Colón hubiera hecho lo mismo, aunque con menos precisión con un cuadrante. Ambos instrumentos miden la altura del sol sobre el horizonte. Tiene la bondad de esperar un poquito. Sí. 60 grados 21,5. 60 exactos, señor. El uso del cuadrante es sencillo. Simplemente se alinean los visores con el sol y se lee el ángulo desde el cordel de sonda. Una lectura a mediodía te da la latitud. Así es como funciona. Si se está en el polo norte, el sol a mediodía se sitúa en el horizonte a 90 grados en el cuadrante. Y esa es también la latitud. Al moverse hacia el sur, la altura del sol a mediodía aumenta, cambiando el ángulo en el cuadrante. Hasta que en el ecuador el sol esté directamente sobre la cabeza, dando una lectura de 0 grados. El único problema es que la Tierra está ligeramente inclinada, lo cual crea las estaciones, pero también altera los cálculos. Por suerte, el error es previsible y puede corregirse usando tablas astronómicas. Aquí viene la hora de paso por el meridiano de Greenwich. Tenemos las tablas modernas, sabemos que Colón tenía las tablas de Regiomontano o las de Abraham Sacuto, de modo que podía haber usado las tablas para la altura del sol al mediodía. Así que con un cuadrante y con las tablas de Zacuto, Colón podía encontrar su latitud. La declinación menos... ¿Y dónde estamos? Estamos en 30 grados 39, o sea que nada malo. Una diferencia de un grado... Nada malo, muy bueno. Mañana del jueves, 6 de septiembre de 1492. Día que puede considerarse como el comienzo de la empresa de cruzar el océano. Bien. Ya estamos en mucho valor. Las órdenes de navegación de Colón a su flota eran sencillas. Ir hacia el oeste, derecho al oeste, nada al norte, nada al sur. Para determinar su progreso, utilizaban una medida aproximada llamada navegación por estima. Calculaban la distancia, suponiendo primero su velocidad, usando el ojo de marinero. Y entonces calculaban el tiempo transcurrido con medio reloj de arena, que se utilizaba también para fijar la vigilancia. El tiempo multiplicado por la velocidad les daba la distancia navegada. Al final del día, Colón escribía una crónica de sus progresos. De hecho, él llevaba 2 crónicas, una para sí mismo y otra para la tripulación. Es una cosa muy pedestre, pero en la Edad Media, cada aspecto del funcionamiento de la nave iba acompañado de un ritual religioso.
midiendo la velocidad por la incluyendo la vuelta del medio reloj de arena por el grumete. Más o menos estaba acertando a kilómetros estaba donde había un partido. De día, cada vez que le daba la vuelta, si no estaba mareado, cantaba: Bendita sea la hora en que Dios Estos nació, medios tan pedestres Santa María que lo parió y San Juan que lo bautizó, which means blessed be the hour. Los pilotos comparaban sus estimaciones de distancia navegada. Convinieron en que habían ido más de 1.200 millas hacia occidente, y según este cálculo, debían estar acercándose a una región de islas. Tíralo ya, macho. Tíralo, coño. El 25 de septiembre, una semana después, Colón y Pinzón intercambiaron mapas de nave a nave. Ambos hombres esperaban avistar tierra en cualquier momento. Colón confiaba en su conocimiento y en sus mapas, pero ambos eran imperfectos. Lo que hay que darse cuenta aquí es que El descubrimiento en rápida sucesión de las Canarias, Madeira, las Azores y Cabo Verde probablemente sugerían un océano lleno de islas. América que estaba en medio. Los mapas del siglo XV mostraban invariablemente lugares míticos como San Borondón y Antilla. Colón y sus hombres tenían suficientes razones para pensar que estaban a punto de hacer un importante descubrimiento. Martes 25 de septiembre. Al sol puesto, subió Martín Alonso en la popa de su navío y con mucha alegría me llamó pidiéndome albricias porque veía tierra. Y cuando se lo oí decir, me eché a dar gracias a nuestro Señor de rodillas. Y Martín Alonso decía Gloria in excelsis Deo con su gente. Lo mismo hizo la gente de la Niña y subiéronse al mástil y en la jarcia y todos afirmaron que era tierra. Estos textos que están recitando son los... Al terminar el día, los marineros continuaron jurando que habían visto tierra. Colón ordenó cambiar el curso de la flota. Las naves se enfilaron hacia el suroeste, por donde había aparecido la tierra. Miércoles 26 de septiembre. Navegué mi vía hasta conocer que lo que decían que había sido tierra no lo era, sino cielo. El no encontrar tierra fue una terrible desilusión. Y no era solo que pudo convencer a la tripulación que la estrella se estaba moviendo y que la brújula funcionaba muy bien. Lo que Colón estaba observando era probablemente una combinación de la variación de la brújula y el movimiento de la estrella. Y pudo tener razón en su observación. En todo caso, todos se tranquilizaron ahora que las dos concordaban de nuevo. Tranquilizados con la brújula, continuaron hacia el oeste. Después de 3 semanas y media de viaje, calculaban estar a unas 1.600 millas de las Canarias. Hasta que por casualidad consiguen que coincidan Aquí la gente ya no lo podía sufrir. Quejábanse del largo viaje, pero los esforcé lo mejor que pude y añadía que era vano quejarse, pues yo había venido a las Indias. Lo que no nos dice el diario de a bordo, lo supimos por un proceso que tuvo lugar al regresar la flota. Describe una disputa que llevó a un compromiso. La tripulación dio a Colón 3 días más para encontrar tierra. Si no la encontraban, darían la vuelta. Pero como en todos los procesos, incluso hace 500 años, hay otro lado. Algunos testigos dicen que era Colón el que se había tornado inseguro. Según esta versión, preguntó a los pinzones qué podía hacer. Dice el diario de a bordo. Hasta hubo una estaca que... El inventor del rey, pero cuando vino, la luz había desaparecido. Eso es que está diciendo que había visto de 10.000 maravedís,
casi la paga de un año de un marinero. La Pinta, al mando de Martín Alonso, navegaba por delante. Siempre había sido más rápida que las demás. Sus tripulantes mantenían una constante observación. A las 2 en punto, un marinero de la Pinta, Rodrigo de Triana, gritó ¡tierra! La luna estaba alta y quizá vio el reflejo de los blancos riscos de la costa oriental de San Salvador. Pinzón hizo las señales acordadas, disparó la lombarda e izó la bandera. Colón lo vio. Era la prueba de que tenía razón. El 12 de octubre, el sol anunció más que un nuevo día. Era el principio de una nueva era. Contra los fuertes recelos, Colón había alimentado y lanzado su empresa. Sus hazañas fueron vigorosas y voluntarias, pero las consecuencias fueron completamente inesperadas. Este fue el más sorprendente accidente de la historia. Colón y sus hombres nunca se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Para mejor o peor, cambiarían el curso de la historia. Llevarían a vastos continentes y culturas. El segundo accidente con el que nos vamos a encontrar por la misma causa es la que tiene Magallanes. En el Magallanes se le había ocurrido llegar a las Islas Molucas para poder coger las especies, que eran las islas de las especies. Magallanes ya había viajado 2 veces antes, con los portugueses, había estado ya en las Islas Molucas, sabía dónde estaban las Islas Molucas. La idea de Magallanes es que, según el Tratado de Tordesillas, los Reyes Católicos con el Papa, decía que el meridiano que estaba limitando la parte que podía ir España y la parte que podía ir Portugal, pues estaba a una distancia en las Islas Azores. Eso resulta que, es decir, hablar a una distancia de las Islas Azores son unas cuantas, y desde qué punto, de qué distancia. Entonces él decía, Magallanes decía, lo mismo que si este meridiano de aquí para allá es para España y de aquí para acá es para Portugal, nosotros podemos ir desde aquí para acá y llegar hasta los 180 grados al lado contrario, lo que sería el contrameridiano, que sería volver a coger ya el territorio de España, yendo por el este. Y esa fue la idea de por qué hace este viaje Magallanes con rumbo al este para llegar hasta las Islas Molucas, que él calculaba que estaban ya en territorio, en el contrameridiano español. Este viaje es un viaje comercial, totalmente comercial. Pensaban llegar allí y venir con los 5 barcos. Se les salieron con 5 barcos, llenos de especies. Habían hecho el cálculo de que valían el valor que tenían las especies, y les salía un negocio gigantesco, extraordinario, si volvían hacia acá. Bien, pues si seguimos, vamos, aquí nos vamos a encontrar con que el viaje que está viniendo por aquí para llegar ahí a este recuadro, que sería, ese es donde llegó, que eran las Filipinas, las Islas Filipinas, descubre ahí las Islas Filipinas, y ahí es donde muere, le matan a él. Pero se había dado cuenta ya entonces de que se había equivocado en la medida de la longitud y ya estaba en territorio portugués. Vamos, todavía seguía estando en territorio portugués. Los portugueses empezaron a atacarles y a buscarles, porque ese era territorio que le correspondía a Portugal, no a España. Y entonces la equivocación de Magallanes en la medición de la longitud, pues le ocasionó ese enfrentamiento con Portugal.
Este otro caso es el de otro señor que era un almirante. Fijaros que estamos hablando en 1707 y que llevó toda una flota en Inglaterra. Era una flota que había partido desde aquí abajo, desde Gibraltar, para llegar hasta Inglaterra. Pensaba llegar hasta la zona amarilla, que es la parte donde empieza Inglaterra, pero no se dio cuenta de que se había pasado estas islas. Entonces estrelló a toda la flota contra esas islas por culpa de no haber podido medir la longitud en el paralelo sobre el que iba. Hubo, me parece que el del orden de 2.500 muertos o algo así con esto. Y este es otro caso de otro señor. Este ya es 1741 y es en un barco que se llama el Centurión. El marinero es el almirante Anson, y entonces le coge, está yendo hacia el estrecho de Magallanes, al sur de América, y le coge una tormenta y se pierde. Y con la tormenta se pierde, y entonces él hace el cálculo y piensa que ya ha pasado el estrecho de Magallanes y que ya está en el Océano Pacífico. Entonces dice, tengo que ir al oeste. Y yendo hacia el oeste se encontró de bruces contra el sur de Argentina. Es decir, no había medido tampoco había podido medir tampoco la distancia, y se encontró con el sur. Esto le causó más de 80 muertos que murieron por la enfermedad esta que hemos dicho, el escorbuto. Entonces, en Inglaterra, sobre todo, empiezan a pensar, hay que buscar una solución. Estamos hablando de los años 1700. Quiere decirse, ya estamos pasada la época de aquí en España estábamos con Carlos II y estábamos a medias de descubrir algo geográficamente o científicamente. Entonces, los que en esta época actúan son los ingleses, que habían desarrollado mucho más la marinería, y se les ocurre, hacen un decreto en el que, por el medio del cual la persona o las personas que consiguieron establecer o descubrir el método para medir la longitud a lo largo de los paralelos, pues tendría un premio que lo establece. Esto eran una de las formas, o sea, con este decreto pensaban que se resolviese, los científicos resolviesen. ¿Quiénes fueron los científicos? Pues hay dos clases de científicos. Uno, que son los astrónomos que miden las longitudes a base de fijarse y tomar medidas y llevarlo a referencias en la Tierra por medio de medir los. Pero luego hay otra fórmula de medir la longitud, y es conseguir tener un reloj. Habíamos dicho que Colón usaba ese ojo para medir la velocidad y la distancia dentro del mar. Pues eso no le daba la exactitud, porque no tenían reloj. No había relojes. Y los relojes que había en tierra, que estaban en una situación, en tierra estaban en unos niveles tecnológicos muy atrasados, en el mar no servían. No servían porque, primero, se oxidaban, segundo, les daban aceite, y tercero, pues se movían los péndulos, es decir, no había. Entonces hubo otra fórmula, y eso fueron los relojeros los que empezaron a investigar la fórmula de cómo descubrir, cómo medir el espacio recorrido a base de medir, tener un cronómetro, por así decirlo. Así sabríamos los metros que recorría según la velocidad en el tiempo determinado. Entonces, esas dos actuaciones son las que se van a emprender en todo el mundo, pero vamos, fundamentalmente en Inglaterra y en Francia. En Francia también, y aquí por eso tenemos que las actuaciones van a ser en la parte en Inglaterra, va a ser en Greenwich,
y en Francia, que va a ser Colbert, el ministro de Luis XIV, el que va a establecer, a crear también otra estación de seguimiento de astros y eso, como la de Greenwich en París. Bien, cada uno van a trabajar en los dos sitios, franceses e ingleses, en la fórmula de cómo conseguir medir la longitud. Utilizan, para eso hemos dicho, los astrónomos, están ellos trabajando y cogen, pues fundamentalmente tienen las tablas estas que hemos dicho que usaba Colón, que eran medidas y referidas, pues decir, vas con la luna y en la época tal, en la luna tiene que estar a tal sitio, sabían calcular más o menos con las tablas en qué distancia estaban de dónde habían partido y con lo cual pues sabían más o menos aproximadamente la longitud. Pero no era exacto. Y por otro lado, usaron también otros métodos que fue, utilizaron hasta los satélites de Saturno como, no, de Júpiter, los satélites, que hay 4 satélites que están mirando Júpiter lo veían y entonces veían los satélites ya existían los telescopios de aquellos tiempos, pero existían y podían observar y cogían el movimiento de los satélites como puntos de referencia. No consiguieron, los astrónomos no consiguieron. Bueno, aquí he puesto yo estos dos señores, uno es el que le encargaron lo de crear la estación de Greenwich, de seguimiento de los astros y de seguimiento para poder hacer los estudios astronómicos, y Halley lo he puesto también aquí porque también trabajó mucho. Este es el del cometa Halley, el que descubrió el cometa Halley, pues él ya estabas trabajando también en la misma línea, pero seguían sin encontrar la fórmula de cómo medir la longitud. Entonces aparece este señor que es el que utiliza los relojes, o sea, todo su trabajo va a consistir en elaborar, construir un reloj que sirviese para llevarlo en el barco y que midiera las horas y que pudieras decir, en Greenwich hemos salido a las 12 del mediodía y estamos a las 7:15 de la tarde. Pero para eso necesitas un reloj. Y dices, saber la distancia que hay con la velocidad del barco, saber la distancia que hay desde las 7, o sea, de las 12 de la mañana que han salido de Greenwich, saber a qué distancia estamos. O sea, el método del reloj, usar un cronómetro. Tardó 20 años en construir este reloj, que es uno de ellos. Hay varios modelos, voy a adelantar un poco, porque si no, estos son varios modelos que él va elaborando hasta que llega al último, que es el que ya sí le dio una solución. Estamos hablando, y con esto podríamos hablar, que estaríamos ya sabiendo que estamos por 1700, es cuando ya se dispone del cronómetro de este señor, y con el cronómetro y con las tablas de navegación que tenían y con los estantes, pues van a poder situarse los marineros, y estamos hablando de finales del siglo. Bueno, el resumen de las operaciones, ¿qué sería? Primero hay que localizar el lugar de partida y saber en el lugar de partida a qué longitud estamos y a qué latitud estamos, comprobándolo con el horario de salida. Dice, y ahora tengo que saber en la orientación geográfica con la brújula
cojo con la brújula la dirección que voy a ir tomando y ya sé en qué paralelo estoy moviéndome y a qué distancia, y con la distancia, con la trayectoria que estoy llevando, pues seguir esa trayectoria, pues conocería las dimensiones del destino. Bueno, para poder saber, teníamos que saber cuál era el destino. El destino, si lo tendríamos ya una vez que ya se han descubierto tierras, si ya se tienen medidas de aquellas tierras, pues saber qué es el destino al que tengo que ir, la ruta que tengo que llevar. Y con un control permanente de en qué punto de toda la trayectoria estoy, para saber si estoy acercándome, no estoy acercándome, etc. En cualquier caso, ¿cuál es lo importante? Pues lo importante es disponer de los planos, de los mapas. Importante, cualquier método de medición de la longitud hay que llevarlo en el barco, y el barco tiene que tener mapas suficientes para poder ir reflejando la situación que está en cada momento y a qué distancia va a estar. Bueno, puesto aquí, este es un texto de Lewis Carroll. Ya sabéis que este es el de Alicia en el País de las Maravillas, que era un matemático. ¿De qué sirven los polos nortes y los ecuadores, los trópicos y las líneas meridianas? Tal gritaba el vigía, y así contestaba la tripulación. No son sino signos convencionales. Bien, pues eso son signos convencionales. Todas las matemáticas, y como toda la física y todas las teorías científicas, son signos convencionales que inventamos para saber en la realidad en la que nos movemos. Con todo esto, el Consejo de la Longitud de Inglaterra, que no dio parte de premios a algunos astrónomos y parte de premios al señor este de los relojes, le dio parte de los premios, pero nunca dio el premio completo, porque nadie había. Además, en esto los ingleses son bastante catalanes. Bueno, el Consejo de la Longitud se disuelve en 1828, claro, 1828, y estamos en el siglo XIX. Y aún todavía no se tenían las medidas, las fórmulas exactas con las que se disponen pues, después en el siglo XX. En 1829, dice, el hidrógrafo de la Armada, es un cartógrafo jefe, se hace cargo de todo este proyecto que es en Inglaterra estaban desarrollando. Ahora voy a aquí exponer ejemplos de sextantes. Ya hemos dicho que los sextantes servían para medir la altitud, en qué meridiano estamos, la latitud, perdón, en qué meridiano, eso nos va a servir. Pero fundamentalmente lo que va a ser importante van a ser las cartas de navegación que se van a ir haciendo luego después con el tiempo, según todos los exploradores estos y los pilotos de los barcos en la navegación, que durante esos 3 siglos habían estado viajando por todo el mundo, son los que realmente van a ir elaborando los mapas que van a servir para la navegación hoy en día. Ya veis, ahí hay distintos tipos de mapas, de la distinta escala, pues y para qué, los que una escala menor, o sea, con la dimensión menor, y con la escala más grande, pues son para la navegación oceánica y para rumbos directos de distancias de tipo menor. Y luego después hay otra cantidad de mapas que son ya para más cerca, en las que en cada uno de los mapas, cada una de las cartas de navegación se van a ir reflejando distintos fenómenos. O sea,
Aquí tenemos, este es un ejemplo de una carta de navegación en la que ya vienen todos los puntos y están reflejándose con respecto al horizonte y demás. Esto con respecto al polo norte, la orientación norte, pues a ver. Este, por ejemplo, es el estrecho de Gibraltar, y con esta tablilla, ese recuadro que hay ahí es una tablilla transparente que está midiendo, y entonces eso nos da la situación exacta con el mapa, nos daría la situación exacta con el barco a poca distancia. Esto esto es para, bueno, aquí hay tres cosas. Una, primero, aquí este es un ejemplo de cómo está el eje de la Tierra con respecto al norte magnético, el norte geográfico y el norte magnético, y ver ahí los dos ángulos, en los ángulos de abajo, cómo está separado el ángulo que hay de declinación con respecto a los dos. Todo esto lleva a que hay que llevar las tablas y medir y hacer los cálculos, porque si tienes la brújula, pero te guías por la brújula nada más, entonces tienes que hacer los cálculos suficientes para cambiar la declinación del barco. Cómo se saca el mapa, esto también nos ha hablado Ángel Mazo en sus charlas, y es que cuando dice la línea más recta entre dos puntos es la línea recta, en un mapa no es la línea recta, porque los mapas hay que trasladarlos de una esfera, llevarlo a un plano, y entonces se trastoca totalmente la distancia. Y entonces, pues la línea, esto es una, le llaman línea Mercator, porque es de navegación, que a lo mejor el rumbo entre dos puntos es aquella línea, y entonces el plano tiene que estar reflejando esa curvatura. Bueno, con esto ya terminamos, porque ¿qué es lo que, con todo esto, qué es lo que ha ocurrido durante estos 3 siglos? Pues ha habido una repercusión bastante grande, primero, en la construcción de los navíos. Los navíos van a hacerse más grandes y más resistentes, y además, teniendo en cuenta de que estás perdido, pues necesitas más avituallamiento. Las consecuencias para la carrera de Indias son importantes, porque todos los barcos que salen hay que financiar su construcción, su equipamiento y los fletes del viaje, que son con todos los costes que tiene el viaje, etcétera, etcétera. Si un barco de esos tiene que estar financiado, ese financiamiento lo vamos a tener que hacer con unos préstamos. Alguien va a tener que pagar, alguien va a tener que cobrar luego a la vuelta. Pues si un barco se hunde, entonces todo ese dinero se pierde. Quiere decirse que en la carrera de Indias es importante tenerlo en cuenta las pérdidas y los costes que ocurrían como consecuencia de no tener esa fórmula de medición. Y sobre eso estaba diciendo sobre la propia carrera de Indias y la financiación de las empresas mercantiles y navieras, porque todas estas se financiaba el barco, y si el barco no llegaba a sitio, no cobraba el que había prestado el dinero. O sea, quiere decir, era como una especie de seguro. Esto ya me parece que hablé algo de ello, pero tengo pensado hablar más en otro momento, el aspecto de la financiación, y lo cual ese tipo de financiación pues va a encarecer los préstamos que van a tener que darlos. Los financieros van a tener que dar unos préstamos mayores, pensando en el riesgo de que el barco no llegase. Y el riesgo estaba en la falta de medición del punto, o de la distancia, o de la orientación. Esto podríamos ver que con esto hemos visto la importancia que tuvo
el proceso de medición de la longitud, porque el de latitud sí se sabía mejor, pero el de longitud no se sabía. Es importante que lo tengamos en cuenta esto por una razón importantísima. O sea, durante 3 siglos hubo una generación de españoles muy arriesgados, muy emprendedores y que tuvieron la capacidad y el valor de salir a navegar a mares desconocidos que no se sabía nadar. Esto contradice muchas cosas, sobre todo de la leyenda negra contra España, de que nosotros habíamos hecho mal todo esto y no quisieron valorar y no han querido valorar, y en esto nos tenemos que incluir los españoles, que tampoco hemos valorado suficientemente bien el proceso de la carrera. Yo sigo en esta idea voy a seguir en esta idea durante todo el curso ya lo dije desde el principio. El estudio de la carrera de Indias es uno de los proyectos nacionales más importantes que se han hecho en la historia de España. Y con esto aquí he puesto 2 libros de bibliografía y luego páginas web. Y con esto, pues, si hay alguna cosa, pues me habláis y...